Hola, bienvenidos a la lección 26 de Escatología General. Y quiero comenzar diciendo que es sorprendente ver a tantos creyentes invitando a los judaizantes del dispensacionalismo o premilenismo, como delante de sus propios ojos, ver quitarles la gloria que le pertenece a la iglesia de la que ellos son miembros y dársela al Israel incrédulo. Por eso es muy importante tener bien claro cuál es nuestra verdadera identidad y estar preparados para evitar todo robo de esa misma identidad. Así que el propósito de esta lección es derribar los 6 mitos del premilenismo dispensacionalista, tratando literariamente, no literalmente, con los textos relacionados a esos mitos, los cuales son, en primer lugar, el mito de que está pendiente un reinado del Mesías con Israel, una profecía no cumplida según Juan Nelson Darby. El segundo mito es que la iglesia es solamente un paréntesis que Dios creó en vista de que Israel rechazó a Cristo. Tercer mito es que hay un momento en que la iglesia de una manera secreta será raptada o trasladada del mundo. El cuarto mito es que que la venida de Cristo se da en varias fases, lo cual es una componenda porque realmente ellos hablan de varias venidas de Cristo. El quinto mito es el de los 7 años de la gran tribulación, y el sexto mito, el del reinado milenial de Cristo en la tierra. En cuanto al primer mito de esta profecía de Israel, ellos parten del hecho de que Israel y la iglesia son diferentes. Eso es cierto y es falso. Es cierto en el sentido de que el Israel con el que luchó Moisés, el Israel que salió de Egipto, el Israel que demostró siempre ser un pueblo murmurador, rebelde, idólatra, que terminó en cautiverio y desechado por Dios, y la iglesia son diferentes. Espero que hayan leído Gálatas 4, desde el versículo 21 que les dije en la lección anterior, donde muestra que el monte Sinaí representa a los hijos de Agar, los hijos de la esclavitud, mientras que el monte Sión representa a los hijos de la libre, representados por Sara. Ese es el Israel de la promesa, es el Israel de Romanos capítulo 11, donde presenta que hay un remanente escogido por gracia, como lo hemos sido también nosotros, del Antiguo Testamento, que ellos son las ramas naturales que van a ser reinsertados en el buen árbol, en el buen olivo, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, y entonces todo Israel, ellos y nosotros, seremos salvos. Representamos la esposa del Cordero, representados a su vez por los 24 ancianos, 12 del Antiguo Testamento, en las 12 tribus, y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Esta es la enseñanza clara de la Escritura, y por eso el
La Biblia termina en el capítulo 21 cuando un ángel le dice a Juan: ven y te mostraré la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Y él dice que vio la esposa del Cordero. Este es este Israel de la promesa y la iglesia. Entonces no son dos entes diferentes. Esta es la iglesia que es una sola, el Israel de Dios. Este es el pueblo, esta es la iglesia del nuevo pacto, del que habla Jeremías en el capítulo 31, cuando dice el Señor: he aquí que haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y dije en la lección anterior que este es el Israel del que estoy hablando, que está conformado por el remanente escogido por gracia y los gentiles creyentes de entre todas las naciones. Y este nuevo pacto en Jeremías 31 presenta los dos beneficios, que es perdón de pecados y el conocimiento personal de Dios. Cuando Él dice: todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, no tendrá que decirle ninguno al otro: conoce a Dios, pues me conocerán de primera mano, porque perdonaré sus pecados. Estos son los dos beneficios: perdón de pecados y el conocimiento personal de Dios. Y estos dos beneficios se ven en Hechos capítulo 2, verso 38, cuando Pedro predica el primer discurso, el primer sermón que abre las puertas de la iglesia en el día de Pentecostés. Y todos los judíos que estaban allí oyendo, los que recibieron el mensaje en su corazón y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Cristo, que esto no es el bautismo en agua, el bautismo es la confesión de Cristo para salvación, para que reciban perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, ahí están los dos beneficios: el perdón de pecados, que es la base sobre la cual Dios concede al Espíritu Santo, que es quien da ese conocimiento personal de Dios. Entonces, esto en cuanto al nuevo pacto, ¿okay? Sus dos beneficios cumplidos en este libro de Hechos, que narra precisamente el inicio de la iglesia. Al segundo mito de que la iglesia fue solamente creada como un paréntesis porque los judíos rechazaron a Cristo, es decir, Cristo vino para ellos, pero viendo que ellos lo rechazaron, entonces Dios decidió crear como un paréntesis la iglesia, cuando que la verdad del texto es, según Lucas capítulo 8, por ejemplo, donde cita a Isaías capítulo 6, versos 9 al 11, donde dice que Dios no les dio ojos para ver, ni les dio oídos para oír, ni les dio corazón para entender. Cuando a Cristo le preguntaron que por qué les hablaba por parábola, Él dijo, repito, en Lucas capítulo 8, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean, para que no entiendan, ni se conviertan, ni yo los sane. Entonces, no es que Cristo estaba allí como un líder político buscando que lo recibieran. No, estaba escrito que este Israel incrédulo, a quien Cristo en Mateo 23 llamó generación de víboras, o en Juan capítulo 10, cuando los judíos le dijeron a Cristo: ya, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Él le dijo: yo se los he dicho, porque las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí,
pero ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, esto es la realidad. La iglesia no es un paréntesis. La iglesia es la elegida desde antes de la fundación del mundo, bendecida, santificada y adoptada en Cristo. Por esta iglesia fue que el Señor vino. Él vino a buscar su iglesia, como Él mismo lo dice. He aquí yo y los hijos que Dios me dio, tuyos eran y me los diste. En Juan 17 dice el Señor, yo no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, tuyos eran y me los diste. Y eso fue en una relación de pacto entre el Padre y el Verbo antes de la creación. Y eso fue antes que existiera Israel como nación. El otro mito, que la iglesia tiene que ser raptada, quitada, para que entonces venga el cumplimiento de esa supuesta profecía del reino o el reinado del Mesías con Israel. La Biblia no habla de un rapto, habla de un arrebatamiento, tanto en Mateo 25 como en la carta a los tesalonicenses, donde dice el Señor que en su venida 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, 2 estarán durmiendo, uno será tomado, el otro dejado. Es decir, y Pablo lo dice en Tesalonicenses, que los creyentes que estén vivos para el momento cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, cuando suene la 7ª trompeta, cuando todo va a suceder en un solo día, aquel día, el día del Señor, entonces dice los que estén, los primeros, los muertos en Cristo, resucitarán. Se refiere a la resurrección de los cuerpos, porque las almas de los creyentes vienen con Cristo. Dice, y Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él, y vienen para reunirse entonces con los cuerpos resucitados y glorificados. El premilenismo enseña que esa resurrección de los cuerpos es la primera resurrección, cuando que la primera resurrección es la resurrección que ocurre en el momento de la conversión. Entonces resucitarán los cuerpos de los creyentes, los que durmieron en Cristo, y los creyentes que estén vivos, dice Pablo, serán levantados, serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y en varios textos dice, para estar para siempre con el Señor. No dice que es para ser seguido de una tribulación o de un reinado milenial. El quinto mito de los 7 años de la gran tribulación. Ya dije en la lección anterior que esos 7 años están sacados de hacerle o distorsionar Daniel 9:27, cuando que el contexto dice que esto se refiere al Evangelio, que se refiere al Mesías. Por eso es que en el módulo que tiene que ver con la hermenéutica que ustedes ya estudiaron, allí está como una ilustración el texto de Daniel 9, cómo se interpreta literariamente, precisamente como preparación para cuando llegaran a este punto. Y lo que quiero es ratificar el verdadero significado de este texto. Cuando aparece Daniel, una vez cumplidos los 70 años del cautiverio, justo cuando se estaba cumpliendo, el Espíritu movió a Daniel para que leyera la carta que había enviado Dios a través del profeta Jeremías, que va desde el capítulo 29 hasta el capítulo 31 de Jeremías. Cuando Daniel lee acerca de la finalización del cautiverio,
entonces es movido a oración y Daniel comienza a confesar el pecado de su pueblo, en el cual él mismo se incluye, pues sabía que la razón de haber sido llevado cautivos a Babilonia era por el pecado de Israel, en este caso del reinado de Judá, porque Israel ya pues había desaparecido, había sido llevado cautivo por los asirios. Y Daniel comienza a confesar el pecado del pueblo y menciona el pacto, es decir, el pacto que tiene que ver con la misericordia de Dios. De este pacto habla Jeremías. Entonces Daniel aprendió de esa carta de Jeremías que Dios haría un nuevo pacto que tiene que ver con el perdón de los pecados, y vemos entonces la relación de la oración de Daniel por el perdón de los pecados y el hecho de mencionar el pacto. Luego, cuando él termina la oración y el ángel Gabriel, que es el ángel del Evangelio, el que le fue enviado a María, a José, a Zacarías, etc. Cuando Daniel termina su oración, le dice el ángel, una vez terminada tu oración, la orden fue dada en el cielo, y yo he venido para darte sabiduría porque tú eres muy amado. Y le anuncia que en el período de 77, es decir, 490 años, tendrían lugar 4 propósitos. Y el primer propósito que el ángel le dice a Daniel, que era para cumplirse dentro de ese período, era precisamente el perdón de los pecados. Miren la relación, es dejar que el texto hable. Daniel leyendo la carta, en la carta aprendiendo del pacto, el pacto relacionado al perdón de los pecados, luego Daniel confesando el pecado del pueblo, menciona al pacto, y ahora viene el ángel Gabriel para decirle, el pecado va a ser quitado. La obra de Cristo tiene 2 movimientos, un descenso y un ascenso. Él descendió hasta la cruz para quitar el pecado. Dice, Cristo fue entregado, dice Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y el mismo versículo dice entonces, habla del ascenso, dice, y resucitado para nuestra justificación. Esto es el Evangelio. Cristo resucitó. Todo el que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces es justificado por la fe. Y ese es el segundo propósito que el ángel le dijo a Gabriel, traer la justicia perdurable, la justicia perfecta, perdón de pecados y justicia perfecta. Esto es el Evangelio, este es el resultado de la obra de Cristo. Recuerden que les dije que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y quien quita de Daniel 9 el Evangelio, quien quita a Cristo, quien quita al Mesías, en quien, y este es el tercer propósito, dice, en quien se sellaría la visión y la profecía, porque todo lo que estaba escrito se cumplió en Cristo, como él se lo dijo a los discípulos de Emaús cuando él resucitó. Y el cuarto propósito es ungir al Santo de los Santos, lo cual ocurrió cuando Cristo fue bautizado en el Jordán. O sea que desde que se dio la orden para restaurar a Jerusalén, según Daniel 9:25, hasta el Mesías príncipe, fueron 483 años. Falta entonces una semana de la que habla el versículo 27. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y dice que el propósito de toda la semana es confirmar el pacto con muchos. Los 7 años. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso evidentemente ocurrió en la cruz cuando nosotros mantenemos ahora el sacerdocio que tiene las mismas características del reino de Dios. Es un sacerdocio de justicia, de paz,
y de gozo en el Espíritu, porque es el sacerdocio del Cristo vivo. Esto en cuanto a esa interpretación entonces de la primera mitad de la semana de Daniel 9:27. Pero el texto dice que el propósito de toda la semana es confirmar el pacto con muchos. No solo de la primera mitad, sino de toda la semana, los primeros 3 años y medio y también los segundos 3 años y medio. Entonces, la primera mitad de la semana, los 3 años y medio, son literales. Es el tiempo que transcurrió entre el bautismo de Cristo y su crucifixión. ¿Qué en cuanto a la otra mitad, los otros 3 años y medio? Estos son simbólicos, pues siendo que toda la semana representa la confirmación del pacto con muchos, y ese pacto es el nuevo pacto, como ya lo hemos visto, entonces representa al ministerio de predicación de la iglesia, porque cada vez que una persona ha sido convertida al Evangelio, en esa persona se confirmó el pacto. Dios le dio perdón de pecados, justicia perfecta y vida eterna. Por eso cuando vamos a Apocalipsis 11, que habla de los 2 testigos, representados por Moisés, quien representa la palabra, y por Elías, quien representa al Espíritu, esos 2 testigos son la palabra y el Espíritu. Es el ministerio de la palabra y el ministerio del Espíritu Santo, que va por el mismo periodo de 42 meses o 1260 días, que se corresponde con los 3 años y medio de Daniel 9:27. Y este punto nos lleva entonces a derribar el último mito, que es el de un reinado de Cristo por 1000 años aquí en la tierra. 2 razones poderosas para derribar este mito. Primero, porque la Escritura no lo enseña. El único texto que habla de un reinado de 1000 años es Apocalipsis 20. Y allí la frase 1000 años se presenta en 3 escenarios. El primer escenario dice que o aparece Satanás atado con cadenas por un ángel, y el propósito de atarle por 1000 años es para que no engañe a las naciones. Es decir, que mientras el Evangelio ha estado activo entre todas las naciones, conforme el Señor lo ordenó, que se predicase el Evangelio a todas las naciones antes del fin, para cada comunidad de fe, para cada congregación, para cada persona que ha recibido el Evangelio, para esa persona, para esa congregación, para esa comunidad de fe, Satanás ha estado atado. Ya no podemos ser engañados, ya vivimos en la luz del conocimiento de la verdad, del conocimiento del Evangelio. Entonces, este es el primer escenario. Esos 1000 años de Satanás atado representan, repito, los 1000 años simbólicos de predicación de la iglesia, que va desde la primera venida de Cristo hasta casi su segunda venida. Y digo hasta casi su segunda venida porque luego dice el texto que Satanás tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Esto es la apostasía. Pablo dijo, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Cristo mismo dijo, cuando oigan de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y lo dijo en un contexto de falsos maestros, engañadores, que necesariamente tenían que venir. Y si ven la segunda mitad de Daniel 9:27, dice entonces que habla de la abominación desoladora que estaría en acción, dice, pero luego sería destruida, dice, hasta que
el desolador sea destruido. Y Pablo dice que Cristo con su presencia destruirá al anticristo y toda su obra. Este es el primer escenario. El segundo escenario es cuando Juan vio tronos en el cielo y vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, es decir, los que fueron perseguidos por los emperadores romanos por causa de su fidelidad en decir Jesucristo es el Señor y no César es el Señor. Y luego entonces él ve a los santos reinando con Cristo. Este como ya lo hemos visto, hace toda la diferencia. El texto no habla de un reinado de Cristo, habla del reinado de los santos con Cristo. Es decir, todos los que han recibido el Evangelio, que han partido y que están con Cristo, están participando de su reinado por el mismo periodo que la iglesia militante está predicando el Evangelio. Ellos son la iglesia triunfante que está participando ya con Cristo, pero el reinado de Cristo es eterno. Entonces es una participación en un periodo de tiempo en el reinado de Cristo. O sea que cuando Juan vio las almas y vio los tronos, vio el reinado que es en el cielo. Este es el verdadero sentido de la Escritura, que no es un reinado milenial literal aquí en la tierra, sino que es en el cielo, en el mismo periodo que Satanás está atado por 1000 años, el mismo periodo que la iglesia está predicando el Evangelio, por esos 3 años y medio simbólicos de Daniel 9:27 y de Apocalipsis 11. Esta es la primera razón. Inclusive quienes enseñan esto del reinado milenial de Cristo en la tierra, hablan de la reconstrucción del templo, pero Cristo dijo, derriben ese templo y yo lo levantaré en 3 días, y eso ocurrió en su resurrección. Nosotros somos el templo de Dios, esto es lo definitivo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, esto es una falacia, esto es realmente un mito y esto tiene a la Escritura en contra. Este es el tercer escenario. Los que, dice Apocalipsis 20, bienaventurados los que participan de la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Es decir, todos los que nos hemos convertido al Evangelio, hemos experimentado esa resurrección a una nueva vida, el nuevo nacimiento, o creados en Cristo Jesús para buenas obras, según Efesios 2:10. Este es entonces, dice, quienes participan de esta primera resurrección son los que están reinando con Cristo durante este periodo de tiempo, antes o hasta que venga por segunda vez. Pero los muertos que no participan de la primera resurrección van a resucitar al final, en la venida de Cristo, porque todo va a ocurrir en un solo día. Entonces, esto va a ocurrir en la venida de Cristo, cuando, como dice allá en Juan 5, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos resucitarán, es decir, los cuerpos, para salvación, y otros resucitarán para condenación. Y él dice, entonces vi a los muertos grandes y pequeños, y allí van a ser juzgados según sus conciencias. Unos van a ser defendidos por la conciencia, otros van a ser acusados, y el juicio será perfecto ante la ley de Dios, que es el libro de la vida. Y Juan dice que cuando él vio el gran trono blanco, vio que el cielo huía y la tierra huía. Es decir, la Biblia dice que este cielo se va a enrollar como una cortina, que las nubes van a esfumarse, que la tierra, por causa de ser una tierra y un cielo contaminados por miles de años, no podrán resistir la presencia del que estará sentado en el trono, ante quien inclusive los querubines, como los vio Isaías, dice que siendo querubines, estando en el cielo, dice que con 2 alas cubrían su rostro mientras cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor.
Daniel, Ezequiel, Juan, cuando estuvieron en la presencia de Dios, dice que ellos cayeron como muertos. No es posible en este cuerpo resistir la presencia de Dios. ¿Cómo va a venir entonces el Cristo glorificado a reinar en esta tierra entre pecadores y otra vez en un templo construido por manos humanas, donde inclusive según ellos entonces van a volver los sacrificios animales? Todo esto realmente es una mentira, que es increíble cómo tantos la han recibido siendo incapaces de poder evaluar que ese espíritu de los que enseñan esto no es de Dios. Hermanos, gracias al Señor por estas lecciones que les afirman a ustedes como la iglesia, como la esposa del Cordero, como los verdaderos poseedores de la promesa y los que somos edificados como templo espiritual y como casa de Dios. Que el Señor les bendiga.